cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días tengan todos en esta hermosa mañana de martes, agradecidos con Dios por poder estar nuevamente en sintonía con cada uno de ustedes. Brian Loaiza y Mayela del Pizar les saludamos en esta mañana y de parte del Encuentro Matrimonial Costa Rica les damos un fuerte abrazo a todos y que el Señor continúe derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes que nos escuchan, sobre cada uno de nosotros. Muy buenos días amigos, queremos dar gracias infinitas a Dios porque nos permite amanecer un día más. Gracias porque está regalándonos este hermoso sol, esa hermosa lluvia que puedas estar viendo en donde estés, que nos recuerda que Él existe y que está en todo lugar y en todo momento donde quiera que estemos porque vive dentro de nosotros. Gracias Padre Celestial porque es tu Espíritu el que nos motiva a levantarnos una vez más y el que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos donde quiera que estemos. Ese dar lo mejor de mí a las personas que me rodean, en el lugar de trabajo, en mi hogar, en el estudio, donde quiera que me encuentre. Siempre, Señor, manifestar tu rostro. Eso es lo que queremos, que en todo momento la gente que se tope con nosotros sea capaz de decir, mira, qué lindo que se comporta, qué lindo que actúa, que realmente podamos dejar sembrado una diferencia por donde quiera que vayamos. Haz, Señor, que cada una de nuestras obras en este día sean inspiradoras de paz y que en todo momento seamos ese testimonio vivo de que las cosas pueden ser diferentes, de que el amor, la alegría, la esperanza aún se encuentran en medio de nuestro mundo. No importa los conflictos y las cosas que sucedan alrededor. Siempre existe espacio, Señor, para ti, para todo lo bello, lo bueno, lo noble, lo perfecto. Que en todo momento seas tú quien guíe cada uno de nuestros pasos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras familias para que nos ilumines y nos bendigas y nos ayudes, Señor, a seguir siendo ese testimonio de luz para el resto de la humanidad. Amén. Amén. Y bueno, continuamos con el tema de los lenguajes de amor de nuestros hijos. Y hoy precisamente vamos a trabajar en cómo descubrir el lenguaje primario de amor en nuestros hijos, en cada uno de nuestros hijos. Hemos visto a través de los programas anteriores que hay 5 lenguajes en los que podemos expresar amor. Y esos 5 lenguajes veíamos que era el contacto físico, las palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos y por último actos de entrega. ¿Qué sucede cuando les hablamos a nuestros hijos en los 5 lenguajes? ¿Cuál es el impacto que logramos en ellos? ¿Cuál es el fin principal de aprender a hablar en su lenguaje primario? Cuando les enseñamos a ellos también de que existen 5 lenguajes, pues les enseñamos a amar a otros. Les mostramos que deben servir a los demás, que deben cuidar de otros. Nuestros hijos necesitan encarecidamente aprender a dar y recibir amor en todos los lenguajes. Y en esta parte tan importante, ellos necesitan saberse amados. Nosotros, si no me valoro a mí mismo, si no me amo a mí mismo, no podré amar a otros, porque el amor es una experiencia que tiene que experimentarse, y cuando la experimento, la comparto. Y entonces, en nuestros hijos, tenemos que sembrar esa semilla del amor, tenemos que sembrar esa inquietud, tenemos que lograr que ellos se perciban amados y en el tanto que ellos se perciben amados van a experimentar autovalor, una alta estima, van a amarse a sí mismos,
le encuentran sentido a la vida y en ese tanto ellos aprenden a amar a otros, descubren la importancia de amar a otros y entonces, valorándose ellos mismos, amándose ellos mismos, van a aprender a amar a otros. Por eso es importante que a temprana edad ellos vayan descubriendo este valor tan importante, esta gracia, este don del amor. Porque en ese tanto ellos van a aprender a dar. Y después se empieza a repetir ese ciclo. En el tanto que ellos dan, así ellos reciben. Pero para nosotros poder dar, tenemos que tener. No podemos dar lo que no tenemos. Y nosotros como padres, uno de los propósitos, una de las misiones de la paternidad responsable es amar a los hijos para que ellos se perciban amados y puedan dar amor. Y en el tanto que ellos dan amor, van a descubrir personas a su alrededor que los van a amar también. Y entonces más se van a percibir amados y más van a compartir el amor. Y esto es la gracia del amor. Y esto es la grandeza del amor. Y esto es la grandeza del dar y recibir. Y aquí le encuentro yo al menos un gran sentido a aquellas palabras de Jesús: ámense unos a otros. Porque cuando nos amamos unos a otros es cuando este ciclo no se acaba nunca. El ciclo de que amo, me aman y entonces más amo y entre más amo, más me aman. Y se construye esa bola de nieve que cada día se hace más grande, pero más grande en el amor. Queremos hoy hacer un programa diferente porque el tema es cómo descubrir el lenguaje primario de amor de nuestros hijos. Así que queremos invitarlos a ustedes. Si ya descubrió cuál es el lenguaje primario de amor de sus hijos, en sus sobrinos o en sus nietos, nos gustaría que nos cuente. Llámenos al 2460-6666 y cuéntenos cómo hizo para descubrirlo, cuáles fueron las luces, las señales que usted notó en ellos para que le indicaran cuál era su lenguaje, o pudo aplicar lo que decíamos las semanas anteriores, pudo ir aplicando las técnicas y gracias a aplicarlo lo descubrió. ¿Cómo ha hecho usted para saber el lenguaje de amor de sus hijos? Queremos que nos cuenten. Llámenos al 2460-6666 y será un placer poder escuchar sus testimonios que enriquezcan este programa. Recordemos que estos temas están basados en los libros de los lenguajes de amor de los niños y el lenguaje de amor de los jóvenes del Dr. Gary Chapman. Y él nos explica que muchas veces hay padres de familia que piensan que cuando los chicos crecen, cambian su lenguaje. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces empiezan a comportarse de maneras muy distintas. Quizá un niño que antes dejaba que yo le diera abrazos, que le diera besos, que estuviera siempre, lo tuviera en mis regazos y demás, de pronto empieza a crecer y Dios libre yo le dé la mano en la calle, o Dios libre los compañeros vean que yo lo alzo, jamás ni nunca, que me vaya a despedir de un beso en la escuela cuando estamos llegando, no, jamás. Y entonces dicen, ya no, seguro es que entonces ya no es contacto físico porque si no permitiría igual que yo lo tocara igual que antes. El doctor Chapman explica que el lenguaje primario no es que cambia al crecer, pero muchas veces tenemos esa impresión porque a veces puede ser, y recordemos lo que hablábamos en programas anteriores, el cambio hormonal y de crecimiento, de independencia, de conceptos que cambian en la vida de un joven, hace que se pregunte muchas cosas y que empiece a simplemente, incluso por su parte biológica, empiece a haber muchísimos cambios de ánimo. De pronto tiene un deseo de independencia mucho mayor, de pronto también no está seguro de qué está haciendo en este mundo y se cuestiona todo lo que sucede, se cuestiona la moral, se cuestiona el tipo de comportamiento, si debo o no debo, si está bien que haga esto o no está bien. Y ese montón de cuestionamientos en la mente del joven muchas veces hace que quizá se aleje de su lenguaje en el sentido de que tal vez no quiera recibirlo de la misma forma que antes. A mí me ha llamado la atención porque, por ejemplo, en el caso nuestro, pues con nuestra hija mayor que tiene 13 años, ella es tiempo de calidad, pero hay ocasiones en las que si está demasiado ofuscada, me dice,
déjeme sola, de lo ofuscada que se siente. Sin embargo, yo sé que en el fondo ella no quiere estar sola. Lo que pasa es que en ese momento no sabe expresarlo. Entonces yo lo que hago es darle un ratito y vuelvo a insistir y me vuelvo a acercar y veo a ver de qué otra manera, o la pongo a hacer algo conmigo, o me voy y me siento a la par a hacer algo yo, haciendo como que no estoy, pero sí estoy ahí, hasta que logro que en algún momento rompa el hielo y empiece a decirme, uy, es que mami, es que vieras qué obstinada que estoy porque me pasó esto, me pasó lo otro, lo que fuera. Y eso hace que ella vea que aunque ella me había mandado a volar, cualquiera hubiera dicho, ya, y no, ella no quiere que yo esté ahí, dice, yo sé que es tiempo de calidad, pero si no quiere que esté, me voy. No, a veces ellos no saben expresar, que añoran y desean con todas sus fuerzas el lenguaje de amor, transmitido en su lenguaje primario, pero no saben cómo expresarlo. Entonces lo que tenemos que hacer los papás es seguir intentándolo, no dejar que sus pensamientos o la forma en la que ellos se expresen simplemente nos marque el camino a seguir, porque muchas veces puede decirnos, tal vez en la escuela, uy, no, ¿cómo se le ocurre? No me dé más besos o no me dé más abrazos, pero tal vez lo añoran. Bueno, quizás no lo quieren frente a sus compañeros, pero si se lo damos en el carro antes de que se baje, resulta que ahí sí lo quiere. Entonces tal vez no hagamos tanto caso de lo que digan hasta no estar realmente seguros de qué es lo que quieren. E incluso cuando ya son jóvenes, como ya son grandes, podemos hablar con ellos, podemos preguntarles, bueno, y si no te gusta que te lleve de la mano como cuando eras un niño, ¿ahora qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que lo haga? ¿Te gustaría que te dé un beso en el carro antes de que te bajes para que no sea en la acera y que no lo vayan a ver los demás? Y bueno, ese plantear otras formas de hacer las cosas puede que los lleve a ellos a expresarse y a contarnos lo que están sintiendo. Hay otra razón por la que a veces podríamos pensar que los jóvenes pareciera que están cambiando su lenguaje primario, aunque eso no cambia. Y es que nos dice el doctor Chapman que a veces cuando una persona está recibiendo suficiente de su lenguaje primario, puede que el secundario se torne muy importante. Por ejemplo, en mi caso yo soy palabras de afirmación, ese es mi lenguaje primario. Yo adoro que me hablen con cosas lindas, que tengan cuidado con el tono con el que me hablan. Me encanta que me dejen papelitos o que mi esposo abra la agenda y me deje un mensajito y cuando yo la encuentre que él estuvo por ahí y me dejó algo escrito, o que nuestras hijas me pongan mensajitos. Eso me encanta. Pero hay ocasiones en las que si ya estoy muy llena con mi lenguaje, yo busco que me llenen con el que sigue, que para mí, en el caso mío, es actos de entrega. Entonces a mí me encanta que me sorprendan haciendo cosas que yo no esperaba que hicieran. De pronto, no sé, ese día había que poner a lavar y cuando llegué a casa resulta que nuestra hija mayor ya dividió la ropa, ya está lavando. Para mí aquello es un te amo gigantesco, aunque no me haya dicho palabras, simplemente porque es mi segundo lenguaje y cuando estoy llena de mi lenguaje primario, entonces busco fortalecer el segundo. Así que papás, mamás, a veces puede ser que nuestros hijos uno diga, pero qué raro, es que vieras que ahora le gusta más otra cosa que lo que le gustaba antes. Sí, pero puede ser eso, puede ser que ya estemos cuidando tanto su lenguaje primario, que entonces ellos están buscando fortalecer el segundo lenguaje en orden de importancia para ellos. O como el caso de nuestra hija menor, Evelyn, su lenguaje primario es contacto físico, entonces yo soy contacto físico, entonces esto hace que yo paso abrazándola, besándola, le hago masajitos y entonces hay momentos que ella misma lo expresa porque ella conoce bien del tema, porque ellos han aprendido mucho de los lenguajes del amor y entonces en muchas ocasiones, o sea, su lenguaje primario es contacto físico y secundario es palabras de afirmación. Entonces ella me dice, papi, mi tanque emocional está lleno, me percibo muy amada por ti en contacto físico, pero recuerde que también soy palabras de afirmación y estoy esperando los papelitos que hace días no me hace. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo ellos, a veces esto podría confundir y tal vez decir uno, ¿será que está cambiando el lenguaje? No, es que en ocasiones ellos empiezan quizá a reclamar su segundo lenguaje, su segunda forma de amor importante para ellos. Entonces, es importante saber interpretar estas señales y simplemente
pues, como dicen, entrar en función. De todas formas, el amor en todos los lenguajes va a ser importante y necesario en su momento en todo ser humano. Y hay otra razón por la que a veces podríamos pensar nosotros como papás que nuestros jóvenes están cambiando su lenguaje. Y es que nos dice el Dr. Chapman que hay ocasiones en que se malinterpreta el lenguaje primario desde el principio. Tal vez de niños pensamos que era cierto lenguaje porque se inclinaba más hacia eso, y cuando crecen de pronto vemos que cambió, pero tal vez fue porque de niños no lo supimos interpretar correctamente. Pero recordemos, ya nuestros chicos como jóvenes son capaces de expresar sus sentimientos, de expresar cómo ven las cosas. Entonces es muy importante que hablemos más con ellos para poder identificar realmente cómo se sienten y ver cuál lenguaje impacta más en ellos. Y entonces vamos a tratar de ir entrando poco a poco en cómo descubro el lenguaje principal en los niños. En los jóvenes existe un test que no lo vamos a ver porque a través del programa no podemos resolverlo, pero en los niños principalmente cuando ellos no saben escribir, no saben leer, somos nosotros los responsables a través de señales, a través de convertirnos en observadores, como vamos a ir descubriendo el lenguaje primario de amor de cada uno de ellos. ¿Y cuáles son esos puntos, esas cosas que debemos observar? Número 1, observa cómo tu hijo expresa amor por ti y por otros. ¿Por qué? Porque con frecuencia ellos hablan su propio lenguaje de amor. Cualquier niño, cualquier persona que jamás en la vida haya escuchado de este tema de los lenguajes del amor, que no sea consciente así tan claramente de cómo funciona el amor, de cuál es mi lenguaje primario de amor, su cuerpo biológicamente, o sea, por instinto, sin saberlo, inconscientemente va a decir, este es mi lenguaje de amor. ¿Cómo? Por la manera en que lo expresa. ¿Y por qué? Porque uno piensa y uno razona. En mi caso, para mí es tan agradable percibir el amor a través del contacto físico. Es una sensación tan agradable que me acaricien, que me toquen, que me abracen, que un beso. Es algo tan placentero que yo pienso que los demás van a sentir igual. Entonces, si yo quiero consolar a alguien, si yo quiero dar ánimo a alguien, por instinto, inconscientemente, lo primero que hago es estirar mi mano y acariciar su hombro, acariciar su espalda, darle una palmadita, un abrazo fuerte, y en ese abrazo mi mente está diciendo, estoy contigo, eres valiente, tú puedes, expresa un te amo. Inconscientemente mi mente dice eso. ¿Y por qué dice eso? Porque así es como yo percibo con mayor fuerza el amor. En los niños pasa lo mismo. Para ellos es tan importante el amor en ese lenguaje que en ese lenguaje lo expresan. Entonces, cuando nosotros observamos a nuestros hijos, nos convertimos en observadores y empezamos a ver cómo es que él expresa el amor. ¿Qué es lo que él hace por nosotros o lo que hace por otros? Es un niño que pasa abrazando, que pasa tocando, que ya lo decíamos cuando explicábamos el lenguaje de amor, cuando explicábamos cada uno de los lenguajes de amor. Ese niño lo que está diciendo es abráceme. Ese niño está diciendo, ese es mi lenguaje primario. Hagan lo mismo conmigo. Exactamente. Ese niño que pasa reclamando, es que usted nunca tiene tiempo para mí, es que yo quiero que me dedique tiempo, yo quiero que salgamos juntos. Ese joven que dice, salgamos juntos, comparta conmigo, es que no quiero que nadie ni nada nos interrumpa. Ese niño, ese joven lo que está diciendo es, soy tiempo de calidad. Ese es mi lenguaje primario de amor. Esa es la forma en que percibo con amor, en que percibo el amor con más fuerza. Eso es lo que necesito. Entonces, cuando nos convertimos en observadores de cómo expresa él el amor por uno o por las demás personas, tiene una alta probabilidad, yo le pondría el 95-99% de probabilidades de que ese es su lenguaje primario de amor. Otro punto importante es
Escucha lo que tu hijo solicita con más frecuencia, como lo hablábamos antes. ¿Cómo él solicita más el amor? ¿Qué es lo que más reclama él? Lo que más pide, lo que más pasa diciendo que quiere, eso probablemente sea su lenguaje. Si él pasa diciendo, mira mami, yo quiero que me lleves a pasear, o yo quiero que te sientes aquí conmigo a jugar, por ahí está pidiendo que le den su lenguaje primario. Ahí está diciendo, ese es mi lenguaje primario de amor. O también valore de qué se queja con más frecuencia, qué es lo que más reclama, cuáles son sus quejas. Es que usted nunca juega conmigo, es que usted nunca está para mí, usted nunca me dice palabras bonitas, etc. Eso es uno de los puntos. Tenemos una llamadita al aire, vamos a atender. Muy buenos días. Muy buenos días. Estaba escuchando el programa y dando la felicitación a nuestra querida Radio Santa Clara, ¿verdad? En su aniversario. Estos años de llevarnos tanta enseñanza, tanta alegría, tanta cultura. Mira, nuestra consulta es la siguiente. Yo tengo un hijo de corazón. Él tiene 11 años. Y mi hijo, él es, digamos, es así es muy abrazador, digamos, sobre todo en público, ¿verdad? Estamos en la iglesia, en la misa, él se pasa besándonos así por los hombros, abrazándonos. Para nosotros es una satisfacción muy linda, pero no sé qué lo que él está expresando, o sea, cuál es su expresión, porque ya él tiene 11 añitos, ya casi es un preadolescente, pero no sé si eso es algo que va a perdurar mucho más, o él en determinado tiempo va a decir, bueno, ya eso ya no me parece, ya no lo voy a volver a hacer. Pero para nosotros es la consulta, esa forma que él tiene de expresar así, o sea, es como una besadera, así como que a veces como que cansa. Entonces, les agradecería la respuesta y felicitarlos por el programa y muy interesante el tema de hoy. Como le digo, mi hijo es de corazón, o sea, él es adoptivo, pero él es esa forma de expresar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, por acompañarnos en este día. Y sí, vean qué interesante lo que decíamos. Observa cómo tu hijo expresa amor por ti y por otros. ¿Qué es lo que este niño está haciendo? Está expresando amor a través del contacto físico. Eso, ahí hay yo le daría casi el 100% de probabilidades de que el lenguaje primario de amor de este niño es contacto físico. Es como él expresa el amor. Entonces, ¿qué es la señal que él está enviando? ¿Qué es lo que su cuerpo está diciendo? Este es mi lenguaje de amor. Ámeme de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que él espera? Él espera abrazos, él espera besos, él espera que lo toquen, que lo acaricien, que le hagan un masaje. Eso es lo que él espera del amor. Eso es lo que él necesita. Es lo que su cuerpo necesita para experimentar ese placer que produce el amor. Como lo veíamos la semana pasada, que nos llamó grandemente la atención lo que mencionaba el programa Panorama, cuando hablaba acerca de científicos que descubren que el amor toca una parte del cerebro que produce placer. El mismo placer que produce el comer, el mismo placer que produce las relaciones íntimas, tocan una parte del cerebro que produce placer. El amor tiene ese placer, y ahí es cuando llama, y ahí es donde se trata de explicar por qué lo del tanque emocional. Porque cuando nosotros nos llenan el tanque emocional con nuestro lenguaje primario, en otras palabras, lo que están es tocando una parte del cerebro que produce un placer, que produce relajación. Entonces, este niño está diciendo una señal muy, muy clara. ¿Cuál es su lenguaje primario de amor? Cuando decíamos que cuando los jóvenes crecen cabe la posibilidad de que cambien esa forma de expresar el amor, es porque muchas veces ocurre, pero a usted le preocupa de que ya tiene 11 años, es un preadolescente y aún no lo cambia. Puede que no lo cambie, puede que sea un chico que siempre, no importa dónde esté y no importa frente a quién se encuentre, siempre quiera estar abrazando y besando.
nosotros explicábamos que es que en algunas ocasiones sucede que los chicos cambian eso y de pronto ya no quieren que lo hagas en público, ya no quieren. Entonces hay que tomar eso en cuenta, de que entonces aunque después él no quiera hacerlo en público, no significa que cambió y que ya no quiere abrazos o ya no quiere besos, ¿no? Tal vez los quiere de una manera distinta. Pero siempre tomar en cuenta que no necesariamente se va a dar ese cambio. Puede ser que él toda la vida sea igual de estar encima y tocando y tocando. Recordemos que hay otro detalle, como usted explicaba, el hecho de que sea un niño adoptivo, son niños que en su infancia, en la mayoría de los casos, han sufrido una carencia muy grande de amor. Entonces su comportamiento va a ser muy distinto de los niños normales que crecen en una familia desde el inicio que los ama. Hay que tomar en cuenta que en el caso de este tipo de chicos van a tener una carencia mucho más grande. Entonces puede ser que él siempre se comporte de esa manera y no la cambie porque es tanta su necesidad de amor que él va a requerir doble dosis de amor que un niño que haya crecido con sus padres en un hogar amoroso desde el principio sin haber sufrido esta situación. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. Sí, y algo muy importante para tomar en cuenta en estos casos, y bueno, bendito Dios que el Espíritu pues ilumina este tipo de situaciones para aquellos que también viven en ellas, es que en este tipo de casos algo grande es que el amor expresado en su lenguaje primario le va a ayudar a estos niños en estas situaciones a sanar todas sus situaciones del pasado, a sanar todo lo que hayan sido dañados psicológicamente, físicamente, todo ese daño psicológico que haya en ellos. Es el amor quien tiene el poder más grande de sanar todas esas heridas y van a ser niños, jóvenes, adultos, responsables, socialmente adaptados. Y ese es el poder del amor. Por eso ese niño hay que abrazarlo. Tienen que tenerlo muy cerca físicamente porque ese es su lenguaje de amor. Y en caso de que empezara a cambiar conforme entra ya a la adolescencia, no significa que porque empieza a cambiar deja de ser contacto físico. Entonces, para ustedes padres, tienen que estar atentos porque puede que él deje de dar besos y abrazos, pero le va a gustar un empujón, le va a gustar que usted juegue de luchas, échese en un pulso, como llamamos. No puede perderse ese contacto físico. Juegue a quitarle las cobijas, a descobijarlo cuando está descobijado. Cualquier cosa que genere contacto físico. En caso que cambiara, nosotros podemos decirles que, por ejemplo, en el caso de nuestra hija mayor que tiene 14, va a cumplir 14 años, pues prácticamente ya está entrando en la adolescencia y ella no ha cambiado para nada su lenguaje de amor. Y hay muchos niños así. Y yo creo, o sea, a mí me da la impresión, es pues un razonamiento muy propio, que un niño que se percibe amado llega a la preadolescencia, entra a la adolescencia y nunca va a sentir vergüenza de sus padres o eso que los niños de pronto ya no quieren, o sea, no es que ya no me abraces, es que ya no, eso no se quita, porque el amor es algo muy poderoso. Y esos cambios que ellos van a ir enfrentando van a ser mucho más placenteros, no van a ser tan dramáticos, porque el amor tiene ese poder y entonces siempre va a existir ese lazo estrecho entre padre e hijo. En otras palabras, si durante la adolescencia usted quiere tener una cercanía mucho mayor con sus hijos, si usted quiere saber que les está marcando el camino de una manera más firme para que ellos no perciban esa cantidad de cambios tan bruscos que se dan en esta etapa de por sí natural, es importante que usted conozca con mucha intensidad cuál es su lenguaje de amor y se lo exprese de esa manera. Porque en la medida en la que usted le dé amor en su lenguaje, en esa medida les ayuda a atravesar esa etapa sin necesidad de ver las cosas tan terribles de las que te hablan. Cuando usted habla de que tiene adolescentes, siempre te dicen, ay, mira, es que cuidado, ay, es que no, pobrecita, ya llegó a la adolescencia, uy, qué duro que va a ser. Recuerden, en la medida en la que nosotros estemos poniendo en práctica el amor, todas esas etapas van a ser más fáciles de asimilar y con mucha más facilidad se van a poder atravesar sin necesidad de que el impacto sea tan grande, solo porque el amor nos ayuda a hacerlo de una manera más tranquila, porque le da más seguridad al adolescente. Y si el adolescente se percibe más seguro, va a poder reaccionar diferente
ante todas estas etapas porque no se va a ver tan vulnerable. Recordemos que lo que hace más en ellos, lo que provoca más rebeldía, lo que provoca más miedo, porque recuerden que el enojo es una reacción ante el miedo, y lo que provoca más miedo es lo que provoca más miedo es verse tan vulnerables, verse tan indefensos ante tantos cambios, o ver que la vida de pronto les está exigiendo más cosas y ellos todavía se perciben muy niños. Entonces, si les hemos dado amor, eso permite que ellos estén seguros de sí mismos y puedan enfrentar con más tranquilidad esas etapas. Así que mucho de la responsabilidad de que nuestros hijos estén más seguros en esa etapa es nuestra, de los padres. Somos nosotros los responsables de eso. Vamos a una pausa y ya regresamos con su programa Encontrados. 550 Radio Santa Clara. Un mensaje importante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Zika. Protege a tu familia. Elimina los criaderos del mosquito en tu casa. Pone bajo el techo los neumáticos usados para evitar que acumulen agua. También mantén las macetas y los envases con agua limpia. Voltea los recipientes de agua que estén vacíos y pone la basura en bolsas cerradas. Si el mosquito no te pica, no tendrás Zika. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canara. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. El amor es una de las vivencias más profundas del Evangelio. Este se manifiesta en la entrega de vida por los demás, en la fraternidad y en el compartir de manera que nadie pase ninguna necesidad. Se tiene todo en común. La comunidad es expresión del verdadero amor. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. Radio Santa Clara. Continuamos en su programa Encontrados. Les recordamos que hoy queremos conocer su testimonio. ¿Cómo ha descubierto usted en sus hijos el lenguaje de amor primario? Cuéntenos de qué manera ha podido saber que ese es el lenguaje primario de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, y así poder ayudar a otros a que puedan ir descubriendo el lenguaje primario en la gente que les rodea. Llámenos al 2460-6666 y comparta su testimonio con nosotros. Hay otra forma de descubrir en los niños, aparte de observar cómo ellos expresan el amor, de escuchar lo que piden con más frecuencia, de valorar de qué se quejan. Hay otra forma en la que podemos descubrir también su lenguaje primario. Y eso es darles a escoger entre dos opciones. Depende de la edad que tengan, así vamos a variar las opciones. Por ejemplo, para un niño de 5 años, le podríamos decir: ¿te gustaría que te haga un pastel o que demos un paseo por el parque? Ahí lo estamos haciendo escoger entre actos de entrega y tiempo de calidad. Y el niño va a inclinarse hacia lo que para él signifique más importancia en su vida. Porque aunque le gusten mucho los pasteles, si él es tiempo de calidad y adora que estemos con él, va a preferir el paseo en el parque. Entonces es importante que vayamos mostrándoles dos opciones para que ellos vayan identificando y nosotros podamos inclinarnos un poquito más hacia qué prefieren.
Hay otra pregunta que les podemos hacer. ¿Prefieres que te abrace y me acueste contigo, que sería contacto físico, o que te lea un cuento, que sería más tiempo de calidad? A ver qué escoge, qué prefiere ese niño pequeño. O le podríamos decir, ¿te gustaría que al regresar de mi viaje te traiga un recuerdo, que sería el lenguaje de regalos, o te escriba un poema especial sobre lo especial, que te escriba un poema sobre lo especial que eres para mí, que sería palabras de afirmación? Ese niño nos va a dar la respuesta que indique qué prefiere su corazón entre esos dos lenguajes. Y conforme crecen podemos ir variando estas preguntas. A un niño de 10 años le podemos hacer una pregunta. Para tu cumpleaños, ¿prefieres una bicicleta, que sería un regalo? ¿O prefieres que te lleve a San José a pasar todo el día conmigo haciendo lo que más te guste? Si ese niño es tiempo de calidad, va a preferir ese paseo. O le puedes decir, ¿prefieres que te arregle la computadora, que sería un acto de entrega? ¿O que juguemos al fútbol, que sería pasar ese tiempo de calidad? Ese niño va a indicar qué es lo que más añora su corazón de nuestra parte. ¿Prefieres que me quede a ver tu práctica de gimnasia o que te compre un nuevo traje para entrenar? Ahí estamos comparando tiempo y regalos. Siempre la forma de darle a ellos esas opciones para escoger nos va a ir indicando qué prefiere más su corazón. Pero cuando ya se hacen más grandes, entonces tenemos que ir variando las preguntas. Si son chicos de 15 años y los que tenemos ahora son grandes y necesitamos saber cuál es su lenguaje primario, podemos plantearles otras preguntas distintas. Por ejemplo, como estamos solos esta noche, ¿prefieres que te haga tu platillo favorito, que sería un acto de entrega, o que salgamos a comer afuera, que sería más tiempo de calidad? O le podemos preguntar a nuestros hijos, si estuvieras muy triste, ¿prefieres que te dé un abrazo, que sería contacto físico, o que te diga lo importante que eres para mí, que serían palabras de afirmación? Ya un joven de 15 años ya puede decirnos, cuando está triste, ¿qué prefiere? ¿Ese abrazo o esas palabras? Ellos van a indicarnos, porque saben captar cómo se sienten y pueden explicarnos bien lo que prefieren. O le podremos decir, ¿te gustaría que el sábado te compre los zapatos o que vayamos a pasear a la finca de los abuelos? Ya eso nos va a dar una idea de cuáles son las cosas en las que ellos se inclinan más y eso nos va marcando poquito a poco. No es que esto se va a descubrir de la noche a la mañana, no. Puede que nos tardemos su tiempo, pero en la medida en la que vayamos planteando poquito a poco para ver sus comportamientos, vamos a irnos dando cuenta de qué prefieren. Y en esto tenemos que convertirnos muy, muy observadores. Por un lado, tenemos que conocer del tema, manejar el tema. Entonces, si aún no lo tienen claro, pues vuelva a retomar los programas nuevamente. Recuerden, están en el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica, Encuentro Matrimonial Costa Rica, ahí en ese canal de YouTube del programa 72 en adelante están todos sobre los lenguajes del amor de los hijos. Del programa 1 al programa 6 están los lenguajes del amor de las parejas. Y si no, compre el libro de los lenguajes del amor de los niños o el del lenguaje de amor de los hijos. Vean, nosotros no estamos promocionando nada, nosotros no ganamos ni un 5 por promocionar esto. Nosotros lo que ganamos es la satisfacción de que aprendamos a amarnos cada día más. Lo que ganamos es la satisfacción de que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan tener hijos más saludables emocionalmente, que podamos tener una comunidad más fuerte emocionalmente, una comunidad más unida. Es lo único que ganamos. Entonces, conviértase en experto y conviértase en un observador. ¿Y un observador a qué nivel? Si ustedes pónganse de pronto perciban esa situación, ese momento en que alguno de nuestros hijos está enfermo, tiene fiebre, y estamos totalmente atentos. Cada X tiempo tomamos la temperatura y le damos medicina a ver cómo reacciona. Y estamos pendientes ahí constantemente. Nos convertimos en observadores de cómo va el proceso de la fiebre, y depende de los días que continúe con esa fiebre, pues sabremos si tenemos que llevarlo al médico o si simplemente con las medicinas va pasando eso. Pero el momento en que uno de nuestros hijos está enfermo y tiene fiebre,
nuestra atención es completa hacia ellos. Así, de esa misma manera, tenemos que convertirnos en observadores de nuestros hijos. ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que más me está reclamando? ¿Qué es lo que más pide? ¿Cuál es la forma en que él más expresa el amor? Para así poco a poco nosotros ir descubriendo cuál es su lenguaje primario de amor. Vimos, por ejemplo, en los primeros programas, qué interesante, una señora que llamaba y decía que su hija, su nieta era pequeña y ella pasaba regalándole flores todo el día. Ella pasaba cortando una flor y le ponía una flor en el pelo, la adornaba con una flor. Ella pasaba regalando. ¿Qué estaba diciendo esa niña? Si nos convertimos en observadores de ella, su lenguaje es recibir regalos. Ahora, pues el día de hoy nos regalan este testimonio de este niño que él pasa abrazando, que pasa besando. Como observadores, estamos descubriendo que él es contacto físico, es la forma en que él espera el amor. Desde ayer le pedimos a nuestros radioescuchas y amigos que nos escribieran o nos llamaran hoy durante el programa, pero también les pedimos que nos pasaran sus testimonios de cómo han descubierto el lenguaje principal en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, y queremos leer algunos de los testimonios que nos han llegado en estos días. Dice una amiga nuestra: hola, me llamo Katia, tenemos 4 hijos. El menor de nuestros hijos tiene 12 años. Descubrí que su lenguaje de amor es contacto físico porque es sumamente apegado conmigo. Me abraza mucho. Desde niño le gustaba que lo sentara en los regazos. Le encanta que le rasquen la espalda, la cabeza, y ni qué hablar de que le hagan masajes. Eso le fascina. Si estoy en la cocina, pasa y me da nalgadas, abrazos, besos. Al principio yo no sabía y me parecía demasiado cariñoso. Luego entendí la razón. Claro, es que su lenguaje de amor es contacto físico. Por lo que de ahí en adelante trato de llenar su tanque de amor con cariño, besos, abrazos, y aunque tenga 12 años, me lo siento en los regazos y le hago cosquillas. Estoy más atenta de ver lo que necesita. Muchas gracias a esta amiga nuestra que nos envía su testimonio porque nos ayuda a plantearnos cómo descubrirlo en nuestros hijos. En el caso de los adolescentes, para ayudarnos a descubrir su lenguaje primario de amor, es haciendo preguntas. Es importante hacer preguntas. Y es frecuente que ellos respondan, no sé, está bien o lo que sea. Pero no tenemos que conformarnos con esas preguntas, no podemos rendirnos. Si queremos saber lo que piensa o lo que siente, hay ejemplos de estas preguntas. Decirle, desde tu perspectiva, ¿qué podría mejorar nuestra relación? Ante una pregunta de estas va a ser más difícil que responda no sé, o todo está bien, o no me interesa. No, ¿qué podría mejorar en nuestra relación? Va a tener que pensar, va a analizar y su respuesta va a venir del corazón. O otra pregunta, si pudieras cambiar algo en mí, ¿qué cambiarías? Mire, esa respuesta va a ser sumamente efectiva, porque la respuesta va a ser, me gustaría que me dedicaras más tiempo, me gustaría que tus palabras no sean tan groseras, me gustaría que resaltes mis cualidades, me gustaría que seas más cariñoso afectivamente, o sea, que me abrace más, que me acaricie más, que me toque. Me gustaría que se acuerde de mí y de vez en cuando me compre algo que diga que pensó en mí. Van a ser respuestas efectivas y que nos van a ayudar a ir descubriendo cuál es su lenguaje. Pero no hagamos preguntas así, sencillas, y a veces hay una pregunta que podemos hacerles también, pero que tenemos que saber guiar esa pregunta, porque si le preguntamos, ¿y usted sabe que papi te ama? ¿Tú sabes que yo te amo? Y él puede responder sí y no. Y si responde sí, ¿y por qué crees que yo te amo? Y entonces va a venir la respuesta en la que tienen que pensar el por qué. O sea, dame un por qué, no puede ser un sí o un no. O sea, dime por qué. Ah, porque usted saca tiempo para mí. Ah, porque me gusta
cómo resaltas mis cualidades, porque me gusta tu tono de voz, o porque me gusta que me dice gracias cada vez que hago algo. Respuestas que no sean simples tenemos que buscar a través de nuestras preguntas. Hay otros testimonios de Katy de Nueva York que nos escribe que ella sabe que la hija mayor es actos de servicio, porque siempre le dice gracias por lo que haces por mí. Y cuando ella cumple años, siempre le cocina su comida favorita e invita a la familia de ella para resaltarle a su mamá el agradecimiento que tiene por lo que ha hecho por ella y haciendo cosas por ella. Cuando yo le arreglaba el cuarto, se ponía súper contenta, dice Katy. Entonces eso me indica que ella es actos de entrega y es el lenguaje que está trabajando en su hija. Vean cómo los comportamientos de nuestros hijos nos van a ir guiando a descubrir cuál es su lenguaje para que realmente podamos estar seguros de que los estamos amando en el lenguaje que necesitan. Hay otros compañeros de Coronado que nos escriben, los Zúñiga, y nos dicen: tenemos 2 hijos adultos. Hace 2 años realizamos por primera vez el taller de los lenguajes del amor y llegamos a casa muy emocionados y le adaptamos el test que nos dieron ahí a nuestros hijos. Para nosotros fue muy emocionante poder conocer cuál era su lenguaje primario de amor. Nos dimos cuenta que uno de ellos es tiempo de calidad y entendimos el por qué es tan importante que hoy día lo acompañemos a sus actividades deportivas, aunque sea un muchacho de 22 años que trabaja, estudia y es independiente. Pero a él le gusta, por ejemplo, ver tele en la cama y que nos acostemos con él para dedicarle tiempo de calidad. Vean qué importante, es un adulto de 22 años y sin embargo sus papás comprenden por qué todavía quiere que se tiren en la cama con él a ver televisión. Ellos nos cuentan también con nuestra hija. Al aplicar su lenguaje logramos entender por qué es tan tierna y cuidadosa al hablar en casa con nosotros y con sus amigos, porque su lenguaje es palabras de afirmación. Así que ellos tuvieron que aprender también a tratarla con esa ternura y con ese cariño en las palabras a la hora de expresarse. Ellos nos dicen, es motivador y revelador cómo entender de qué manera es que le gusta a nuestros hijos que los amemos. En la medida en la que nosotros vayamos trabajando eso, vamos a hacer una gran diferencia en su vida. No importa la edad que tengan sus hijos, siempre hay posibilidades de expresarles el amor en el lenguaje que ellos más lo necesitan. Y en lo que Brian decía hace un ratito de que hiciéramos preguntas, hay que tomar en cuenta de que si nosotros le preguntamos a nuestros hijos, si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué cambiarías? Recordemos que tenemos que tener la apertura para escuchar esa respuesta, porque puede ser que lo que nos respondan sea algo que no queramos escuchar, que nos digan, uy mami, es que usted sí alega, eso no me gusta para nada. La puchica, si le dicen a uno eso en la cara no es tan bonito escucharlo, mas sin embargo, bueno, alguna razón tendrán. Debemos tener la apertura para escuchar lo que sea que vayan a decir y cogerlo de forma madura para crecer, no para empezar un pleito con ellos, ¿verdad? E igualmente como en los niños, también para ver el lenguaje en los adolescentes y los jóvenes, debemos hacer observaciones, ver su comportamiento, las formas en que expresa amor, observar sus quejas sin ponernos a la defensiva, sin decir, ay, ya me estás reclamando otra vez que no fui a ver tu práctica. Ya, pero es que usted sabe que yo estoy siempre muy ocupado y yo tenía que trabajar y cómo usted pretendía que yo sacara el chance si ve a la hora que lo hicieron, ese partido era demasiado a distiempo y... Entonces, si al final les vamos a preguntar las cosas para que nos quejemos nosotros mismos de lo que nos digan, ellos van a dejar de hablar. O para justificar. O para justificarnos. O para decir por qué fue que no te amé de esa manera como lo necesitabas. Pero entonces al final no nos van a contar lo que realmente necesitan solo porque nosotros cada vez que nos cuentan o que ellos nos dicen lo que ocupan, vean, en el fondo nos están pidiendo a gritos amor. Pero si nos lo dicen de forma tan clara en el caso de los jóvenes y no somos capaces de escucharlos, porque de inmediato les respondemos con una justificación o con una aclaración de una excusa de por qué fue que lo hicimos así, ellos van a dejar de expresarse y al final se van a cansar de decirnos cuánto amor necesitan.
Entonces seamos más conscientes, papás, mamás, de que tenemos que ver más allá de sus quejas, ver más allá de lo que hablan, de sus palabras, para poder captar lo que quieren decirnos. Es importante también experimentar en esto. Tenemos que aprender a experimentar. ¿Cómo? Probando un lenguaje diferente cada semana y observamos su semblante y su actitud hacia nosotros. Dale opciones para que elija sus preferencias y vamos tomando nota. Entonces, observar, experimentar, probar. Vamos tomando nota y vamos a ir viendo. Vean, cuando nosotros damos en el clavo, como decimos, que dimos en su lenguaje primario, vamos a observar una transformación en su semblante. Ese es el poder del amor en el lenguaje primario de cada quien. Es ver una transformación en su semblante, en sus no verbales. Cuando usted con el amor tocó esa parte del cerebro que provoca placer, usted lo va a ver inmediatamente en la forma en que ellos reaccionan, su mirada, sus gestos, su alegría. Le transformas la vida en ese momento. Puede estar pasando un momento de enojo, quizás puede estar pasando un momento de tristeza, que al hablarles en su lenguaje primario vamos a transformar su vida, porque todos esos pensamientos negativos, porque esos sentimientos de luz roja que puedan estar experimentando, van a empezar a transformarse en el momento que reciben el amor en su lenguaje primario. Otra amiga de Santa Clara nos escribe su testimonio. Nos dice: tengo 2 hijos adultos. Nuestra hija con 22 años es tiempo de calidad y a ella le encanta que veamos una película juntas, que salgamos a pasear pero estando solas, que yo deje que ella me maquille. Cuando me cuenta algo le gusta que esté atenta a escucharla y que nadie nos interrumpa. A mí se me ha hecho difícil a veces llenarle el tanque porque soy organizadora y con mis cosas de la casa paso súper ocupada. Pero entonces lo que hice para no fallarle en dar el amor en el lenguaje que necesita fue que hice un acuerdo con ella. Marcamos fechas en el calendario en el que vamos a salir juntas y así hago un esfuerzo más grande para estarle llenando el tanque con su lenguaje. Antes, cuando yo no sabía que ese era el lenguaje de nuestra hija, discutíamos mucho y ella me pasaba reclamando. Ahora tenemos buena comunicación porque ella conoce su lenguaje y sabe también cuál es el mío. Mi otro hijo, hombre, tiene 18 años. Su lenguaje es palabras de afirmación. A él le gusta que lo motiven, que le esté diciendo palabras cariñosas, que lo abrace y que le diga te amo mientras lo abrazo. Le encanta que reafirme lo buen hijo que es y las cualidades que tiene. Igual, yo a veces soy muy impaciente y cometo el error de decirle alguna palabra negativa. Pero como con mi hija, también hago el esfuerzo de mantenerle lleno su tanque, de estarlo motivando y animando cuando algo le sucede. Desde que inicié tratando a nuestros hijos, amándolos en su lenguaje primario, eso ha creado una armonía muy diferente en nuestro hogar. Ahora son menos rebeldes y eso nos une muchísimo. Muchas gracias a estos amigos que nos han pasado sus testimonios y que con eso enriquecen nuestro programa. Gracias porque con esas historias le ayudamos a muchos papás y mamás que aún no han descubierto cuál es el lenguaje primario de sus hijos, a ver en ellos esos comportamientos y que esos comportamientos les marquen el camino a seguir para realmente que llegue un momento en el que podamos estar plenamente seguros de que los estamos amando como ellos lo necesitan. Y para nosotros poder convertirnos en expertos en este tema y saber trabajar, porque si no lo entendemos ni siquiera nosotros mismos, si no lo ponemos en práctica en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de matrimonio, o si usted no tiene una relación de pareja, pero con alguien se relaciona en su hogar, si usted no entiende esto, no va a poder transferirlo a sus hijos. Tenemos que entenderlo nosotros. Por eso queremos insistir, queremos motivar. Si usted tiene la oportunidad, si usted vive en unión libre, casado civil, casado por la iglesia y quiere aprender más, tiene hijos,
Aprendan primero desde su relación de pareja, y por eso queremos invitarlos. En Santa Rosa de Pocosol, Maye, si me ayudas con la fecha, en Santa Rosa de Pocosol vamos a tener un taller de lenguajes del amor abierto. No importa su condición social, no importa su credo, si es católico, si no es católico. El 22 de abril en Santa Rosa de Pocosol vamos a tener un taller de formación. Pronto vamos a estar, va a ser de 8 a 6, 7 de la noche más o menos. Pronto les vamos a indicar el lugar donde va a ser, pero en Santa Rosa de Pocosol, 22 de abril. Apúntese, viva esto. Todos estos temas tenemos que repasarlos y cada vez aprendemos más. Nosotros hablamos muchísimo de este tema y no terminamos de aprender y no terminamos de descubrir cosas lindas, y también no terminamos de convencernos de lo importante y de lo necesario que es. Y cada vez cuando escuchamos estos testimonios, cuando vemos que no solo es la realidad de lo que Maggie y yo estamos experimentando y viviendo en nuestro hogar con nuestras hijas, esa armonía, esa unidad de saber amarnos unos a otros, cuando vemos que son muchos matrimonios más que están experimentando esa alegría, esa unidad, ese gozo de vivir y permanecer en el amor, esto nos convence más a nosotros cada día, y por eso cada día hablamos más de esto, pero necesitamos formarnos, necesitamos entenderlo. Por eso los motivamos. Si usted tiene esa oportunidad, desen esa oportunidad. Es el regalo más grande que pueda darse usted para su hogar, para su matrimonio, y es la herencia más grande que usted pueda regalarle a sus hijos. Es la bendición más grande que nosotros podemos heredarle y regalarle a nuestros hijos, el que ellos se perciban amados y enseñarles a amar a todos con quienes ellos se relacionen. Queremos invitarlos, a pesar de que ya dijimos cómo podemos descubrir el lenguaje de amor en nuestros hijos, jóvenes y adolescentes, el tema no se acaba aquí. La próxima semana el programa va a tratar cómo aplicar la disciplina utilizando los lenguajes del amor. Cómo tener ese cuidado, qué hago para llamarle la atención y qué hago cuando no se está comportando bien. ¿Y qué pasa con un niño que tiene malos comportamientos? ¿Qué es lo que pasa con ese niño? ¿Será que es un malcriado? ¿Será que es un desobediente? ¿O es que qué es lo que está sucediendo? Queremos que nos acompañe. Escúchenos la próxima semana. Vamos a tratar este tema tan importante. Cómo aplicar la disciplina y cómo medir esa disciplina en función de los lenguajes del amor para ayudarla a ser de forma más efectiva para nuestros hijos. No se pierdan el programa de la próxima semana. Será un gusto poder contar también con su participación. Hasta aquí ha llegado el programa de este día. Ha sido un placer para nosotros poder compartir con ustedes una vez más. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Recuerden, si usted escuchó este programa y quiere que alguien más lo escuche, que ingrese al canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica, y ahí puede encontrar los demás programas de este tema para que puedan escucharlos todos. Cualquier duda, cualquier consulta puede escribirnos al correo electrónico encontradoscr@gmail.com, encontradoscr@gmail.com. Y si usted quiere más información para los talleres de formación que vamos a estar regalando, puede llamarnos al 83020123, 83020123, y ahí pues los vamos a referir con el matrimonio encargado, que les va a dar toda la información para estos talleres de formación. Muchísimas gracias, que el Señor continúe bendiciéndolos de parte del Encuentro Matrimonial Costa Rica. Un abrazo y los más sinceros deseos de que estemos construyendo un mundo cada día más unido por la gracia del amor. Muchas gracias. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.